Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 2 de enero 2017. Seguimos adelante con los devocionales Sabiduría práctica para ser feliz, así le hemos llamado. Estamos estudiando el libro de los Proverbios de Salomón, lo estudiaremos hasta que terminemos. Seguramente no nos alcanzará el año, sino que terminaremos antes, pero vamos a estudiar esta sabiduría práctica para ser feliz. Esta es la introducción, la segunda parte de la introducción. Ayer iniciamos analizando algunas particularidades de este libro, los Proverbios de Salomón. Permítame seguir con esa introducción diciendo lo siguiente: la fecha y algunos de los autores de este libro. Es interesante saber esto. Yo quisiera compartir con ustedes no solamente las enseñanzas así ya extraídas del texto, sino también algunos datos de cómo estudiamos la Biblia para que usted y yo aprendamos juntos. Existen varias opiniones respecto al tiempo en que se escribió este libro. Para entender la controversia debemos saber lo siguiente. Existen ejemplares de literatura sapiencial o literatura de sabiduría mucho antes del tiempo de Salomón, y es muy probable que estas expresiones se hayan integrado a la recopilación de Salomón. Ya dijimos ayer que él, más que autor, es un recopilador de enseñanzas. Muchas son de él, pero también coleccionó de otros sabios. O por lo menos estas enseñanzas de los escritos antiguos influyeron mucho en la construcción de este libro. En el libro se expresa con claridad que algunos de los proverbios son obra de otras personas. Se habla de un tal Agur, capítulo 30, versículo 1 se le menciona, también de un tal Lemuel, capítulo 31, versículo 1. Lo estudiaremos eso finalmente nosotros aquí, aunque algunos tratan de encontrar en estos nombres alguna designación oculta para decir que es Salomón, para darle crédito a todo el libro de Salomón. Pero también es interesante que en el capítulo 25, verso 1, se haga mención de los varones de Ezequías, rey de Judá, el cual vivió muchísimo tiempo después. El texto dice: también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. La expresión proverbios de Salomón no necesariamente significaría que Salomón los escribió, tal vez significa que son escritos de sabiduría del rey Ezequías o de sus consejeros y sabios que mantienen el carácter o estilo de los pensamientos del rey Salomón. Si es así, tenemos que reconocer que el libro se terminó de escribir muchísimo tiempo después de que Salomón ya había muerto, y estamos hablando de unos 250 años después. Se trata de 9 generaciones, por lo menos, después de Salomón, y la fecha podría entonces ser alrededor del año 700 años antes de Cristo. En el capítulo 22, 17, versículo 17, y más claramente en el versículo 23 del capítulo 24, se hace una alusión un poco ambigua, pero alusión al fin a los sabios. Se dice así en términos generales, los sabios. Y no parece que se refiera a todos los seres humanos que podemos ser sabios, dijimos ayer, sino a un grupo de personas identificadas como sabios que expresaron y escribieron pensamientos sabios, sapienciales, lo cual abona un poco más a la idea de una autoría múltiple en relación a este libro. Con esto se ratifica la enseñanza básica de ayer. Todos podemos ser sabios. La sabiduría es una elección, es una experiencia útil, es discipulado y es transformación de vida. Sigamos leyendo y encontremos otras enseñanzas en el pasaje. Permítanme leer desde el principio, aunque los versículos 1 al 4 ya los estudiamos ayer, pero para darle contexto a los versículos 5 al 7. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Judá, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia. Y ahora vienen los versículos que estudiamos ahora. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esto es Proverbios 1, versículos 5 al 7. Como dijimos ayer, se trata de una experiencia de transformación. Aquel que toma la resolución de ser sabio es transformado y nunca será el mismo. Es transformado por Dios, por supuesto, y nunca será el mismo. Así que he aquí la enseñanza de hoy. La sabiduría es una experiencia de conversión. Lo voy a explicar. Si nos remitimos al Génesis, notaremos que la caída del hombre, es decir, el pecado original, no tuvo que ver con sexo, ni se trató solo de un acto de desobediencia simple. En realidad fue un asunto mucho más grave. Se trató de un deseo apasionado por adquirir un conocimiento predeterminado por su egoísmo, su soberbia y su deseo de ser independientes de Dios. Es decir, se atribuyeron a sí mismos el derecho de decidir lo que es bueno y lo que es malo.
Es decir, que crearon su propia moral, crearon su propia religión a su gusto y, según ellos, a su conveniencia, y desecharon la establecida por Dios. Esta es la razón por la que el árbol del que comieron se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal, o el árbol del conocimiento del bien y del mal. Quisieron adueñarse del derecho de definir lo bueno y lo malo. Eso es exactamente lo que seguimos haciendo el día de hoy cuando pretendemos creer en Dios a nuestra manera, o inventamos un Dios a nuestro gusto, o cuando sencillamente hay quienes niegan a Dios y punto. Ahora bien, en este libro se nos presenta claramente la oportunidad de revertir lo que pasó en el huerto del Edén, por lo menos en nuestra propia vida, y nos enseña claramente que la sabiduría es nuestro sometimiento a Dios, nuestra obediencia a su palabra, nuestra aceptación de sus designios sobre nuestra vida. Es decir, es nuestro regreso a estar bajo la voluntad de Dios. Abordemos el texto de hoy verso a verso y desglosemos la enseñanza. Primera enseñanza: sabiduría es una es una renovada actitud ante la vida y ante los demás. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, dice el versículo 5. Ya dijimos que la sabiduría no es un grado, es más bien un proceso, una actitud de vida, una disposición para aprender, crecer, madurar. En el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 32, el Señor Jesús nos cuenta la parábola del hijo pródigo. Y en la actitud del joven de la historia podemos ver justamente este cambio de actitud. Al principio dijo a su padre: dame la parte de mis bienes que me corresponde. Es decir, exigió su herencia. Cuando su padre todavía estaba vivo, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo: muérete. Después de malgastarlo todo, regresa arrepentido a su padre, y ahora su actitud es diferente y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y en otro verso dice que le dijo, o que le pensaba decir: contrátame por lo menos como uno de tus jornaleros, la más baja calidad de contratado en aquella época. De una actitud de egoísmo y soberbia cambió a una actitud de humildad y reconocimiento de su indignidad. El verso 5 del pasaje que estamos estudiando nos dice que el sabio aumenta su sabiduría y aprende de los dichos de otros, todo lo cual es una nueva actitud para la vida. Definitivamente la sabiduría es un acto de conversión que nos transforma la actitud ante la vida y los demás. En segundo lugar, la sabiduría es una nueva disciplina de la vida. Versículo 6 dice así: para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. Podemos medir la sabiduría de una persona por las personas a las que admira, o las personas de las que puede aprender, aquellos a los que nadie les llena el ojo, aquellos que siempre tienen objeciones respecto a los maestros, profetas, pastores, aquellos que no aceptan mentoría sobre sus vidas, están muy lejos del perfil de una persona sabia, de acuerdo con estos pasajes. Definitivamente la sabiduría es un acto de conversión que nos transforma en discípulos dispuestos a ser renovados, dispuestos a aprender de otros. Y en tercer lugar, sabiduría es una renovación integral de la vida. Versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En el huerto del Edén, la primera pareja se quitó voluntariamente de debajo de la cobertura de Dios. Y lo que aquí en Proverbios se llama el temor de Jehová es justamente la acción inversa. Es regresar a Dios y ponernos bajo su autoridad, es adorarle, es obedecerle y es reconocerle como Señor sobre nuestra vida. La última frase del versículo es esta: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Se parece mucho a lo que dicen algunos salmos. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Esto está en el Salmo 14:1, que está en otros salmos también. Lo cual nos afirma que lo contrario a la sabiduría es la necedad de la inconversión, la falta de fe y la rebeldía hacia Dios. Definitivamente, la sabiduría es un acto de conversión que consiste en nuestro regreso a Dios. Vivimos tiempos difíciles para la fe. Vivimos tiempos de efervescencia religiosa y filosófica en el mundo, y tristemente muchas personas están siendo engañadas por el relativismo que dice que todas las religiones son buenas, que no importa qué creamos con tal de que creamos algo, que lo importante es tener fe y no importa en qué, que debemos confiar en nosotros mismos. El problema es que estas ideas son justamente las que tienen al mundo de cabeza y son equivocadas. Ustedes y yo necesitamos refrendar nuestra resolución de ser sabios y de ser transformados por Dios. Debemos buscar a Dios, creer en Dios, temor de Dios, obedecer a Dios, adorar a Dios, creer en Él
Es el principio de la sabiduría. Así que refrendemos la resolución de ser sabios y no olvidemos la enseñanza de este texto que les leo para concluir. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sean Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Esto está en 1 Corintios 3, 18 al 23. Espero que esto sea útil para usted, querido amigo y hermano, y me gustaría encontrármelo el día de mañana.